Bueno, buenos días. Vamos a empezar con esta clase, segunda clase de estadística descriptiva del curso de Fundamentos. Una de las clases más complejas, quizás para ustedes más difíciles de interpretar, porque tiene la parte estadística, numérica, pero bueno, tenemos ejemplos con los que vamos a tratar de trabajar. La clase pasada nosotros vimos la definición de población, que es un conjunto de individuos. Cuando digo individuos no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser sillas en las que yo quiero estudiar la duración de la pintura, por ejemplo, o pueden ser ratas en las que pruebo un determinado tratamiento, o cualquier otra cosa, insectos que encuentro en una huerta, bueno, unidades experimentales, el conjunto de todas esas unidades experimentales que se llama población. Y nosotros queremos sacar una conclusión respecto a esta población porque, bueno, hay una necesidad, ¿cierto? Es decir, existe una necesidad de conocer, por ejemplo, bueno, ahora, hablando del caso del coronavirus, queremos saber la tasa de mortalidad, entonces para eso, bueno, tenemos una población, que uno podría decir, bueno, son todos los infectados, y para estudiarlo, bueno, no puedo encontrar todos los infectados, entonces tomo un grupo de personas infectadas y ahí haré el estudio. A eso llamamos muestra, una parte de la población que esa muestra tiene que ser representativa, tiene que poder brindarme información como si fueran todos los individuos. Una vez que yo decidí la muestra, mido, por ejemplo en el caso del coronavirus, bueno, mido en esa población de infectados las personas que mueren. Entonces ahí estoy haciendo una medición. En este caso, muere o no muere, es una variable categórica o cualitativa, ¿no es cierto? Tiene dos niveles, pero yo podría medir también, a lo mejor ya que lo estudio, medir el peso corporal o medir la presión arterial y decidir después en base a eso si la mortalidad depende o no. Sobre todo eso es la recuperación de datos que mandamos a tablas y luego en la primer parte de la estadística yo no me tengo que olvidar qué es lo que quiero, sacar una conclusión respecto a una necesidad. Nunca vamos a hacer una experimentación si no hay una necesidad, no vamos a medir por medir algo. Entonces, y esa necesidad le vamos a responder tratando de responder a la pregunta original que nos motivó la experimentación. Entonces, bueno, nos juntamos con una gran cantidad de datos, lo primero que hacemos a los datos los intentamos mirar, y mirarlo y dice, bueno, no puedo mirar los datos sueltos, entonces trato de generar números que representan esos datos, y como vimos, tomamos números como por ejemplo de acuerdo a si la distribución era normal o no, calculamos valores como la media del desvío estándar, o la mediana, el rango, los cuartilos o percentilos, eso es lo que vimos en la clase pasada. Lo que vamos a ver ahora es parte también de esa tabulación que tenemos y cómo lo llevamos a eso a gráficos. Nosotros tenemos que tratar de verlo para poder empezar a formar en nuestra cabeza una idea de qué datos tenemos. Una vez que tengamos una idea de los datos a través de las tablas, a través de los gráficos, pasaremos a la estadística inferencial. La estadística inferencial, que es, a partir de los datos de esa muestra, poder concluir respecto a la población y esa conclusión saber qué grado de error tiene, porque en ciencia nunca tenemos el 100% de la verdad sobre una conclusión. Lo que sí podemos sacar una conclusión es decir, bueno, mire, yo esta conclusión tengo un 5% de probabilidad de error. Si quiere, tómela o déjela. O tengo un 1% o un 1 por 1000. Pero siempre voy a tener error en una conclusión. No hay escapatoria. Un error asociado a ese proceso de inferencia estadística. Bueno, muy bien. En el libro hay un ejercicio, entonces digamos, ya dejamos el ejercicio del libro para leer y vamos a hacer otro acá. Entonces, yo me preparé un ejercicio, después lo voy a pasar a una tabla, voy a grabar esto ordenadamente con computadora y ver cómo se calcula cada cosa para que ustedes vayan viendo. Pero acá vamos a hacer, supongamos que, vuelvo a siempre al experimento más sencillo, el experimento más sencillo es que agarrar un conjunto estudiante y pesarlos. ¿Por qué? Bueno, porque la pregunta, la hipótesis mía es que los estudiantes en tiempo de cuarentena, como van menos a la facultad, aumentaron de peso, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, yo lo que voy a hacer, bueno, voy a medir el peso de los estudiantes, voy a comparar con el peso que tenían antes. Por ejemplo, es eso. Ahora, ¿por qué quiero yo responder esto? Bueno, porque sé que el aumento de peso tiene morbilidades, ¿no es cierto? Puede generar enfermedades. Entonces, bueno, por eso lo quiero hacer. Y una vez que lo haya hecho y diga si aumentan de peso o no aumentan de peso, tomaré una decisión para ver qué es lo que hago. Si, bueno, voy a tratar de implementar entre los estudiantes un plan de actividad física
un plan de aprovechamiento del tiempo libre para que no se aumenten de peso, porque si aumentan de peso entre los 20 y 25 años, lo que va a ser cuando tengan 50. Entonces, bueno, siempre hay una necesidad en la investigación, esto es extremadamente importante. Bueno, entonces, supónganse que yo quería saber el peso de los estudiantes, pero en este momento lo quiero saber el peso de los estudiantes, entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, voy y los pesos. Los estudiantes de medicina son 10.000, tomo una muestra al azar, que ¿cómo puedo hacer? Y bueno, la podría hacer a través de un padrón, donde estén los números de legajo, tengo muchas formas de hacer muestreos al azar que sean representativos de la población. Entonces, supongamos que yo me di 37 pesos. Voy poniendo acá los datos. Vamos a ver si acá se ve bien. Sí. El N, que llamamos habitualmente, fueron 37. Todos mis estudios indicaron que si yo tomo 37 estudiantes al azar, eso me va a permitir sacar una conclusión de los 10.000 que forman la facultad, o más. Entonces eso hay todo un trabajo de cómo saco la representativo. Y entonces, bueno, los pesé a los estudiantes. Los pesé y yo ya acá los tengo ordenados de menor a mayor. Siempre es bueno tenerlo, cuando son valores, tenerlos ordenados de menor a mayor. De todas maneras, bueno, los software que usamos para estadística, normalmente eso me lo permite hacer con mucha facilidad, entonces no me preocupo. Pero acá en el pizarrón lo voy a hacer ordenado de menor a mayor. Lo voy a tener que escribir. Entonces, supongamos que acá voy poniendo los pesos, 51, 51, 52, 55, 57, 59, tengan paciencia, 60, 61, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 66, 67, digo acá, 68, 68, 68, 69, 69, 69 y 69, después tengo 70 y 71, 72, 72, 72, 74, 75, 76, 77, 80 y 81. Muy bien, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta acá vemos bien, creo que hay algo que copié mal, no importa. Acá tengo 18, este sería el 18, este es 18, este es el 19, acá tengo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, bueno, me comí alguno, no importa. Seguimos acá, yo después le voy a mandar la tabla bien. Entonces, esos son los datos que yo tengo. Entonces, los ordené de menor a mayor, esto me permitiría a mí sacar la mediana, ¿no es cierto? Vamos a revisarlo esto. La mediana que hacía, ordenado de menor a mayor, busco el punto medio. Y los cuento a todos por las dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tengo 35. Trabajemos con 35. Vamos a tener que corregir un poco los 35. La mediana, ¿qué es? Es el punto medio. 35, el punto medio sería 18. Acá, justo lo tenía marcado. 17 anteriores y 17 posteriores, ese es justo el punto medio. Por lo tanto, digo, bueno, la mediana de este grupo es 68 kilogramos. ¿Eso qué me quería decir? Que el 50% de los alumnos pesan menos de 68 y el 50% pesa más de 68. Acá justo el 68 me queda en el medio, a veces uno puede tener que hacer algún reajuste en la definición, pero en principio es eso. Si a mí me dicen que la mañana es 68, digo, bueno, si yo me cruzo 10 alumnos, sé que 5 van a pesar menos de 68, o por supuesto, esto es estimativo, ¿no es cierto? 5, tengo la probabilidad de que 5 pesen menos de 68 y 5 pesen más de 68. Después teníamos el rango, que era una medida de dispersión. ¿El rango qué? Digo, bueno, van de 51 a 81.
Ahí tengo una medida de posición, una medida de dispersión. Otra alternativa, si la población tenía distribución normal, que eso lo hago más fácil con un software estadístico, si yo hubiera visto que esto era normal, podía calcular la media, que se expresa habitualmente así, que no sé si me dará bien, pero bueno, la vamos, si me comí algún número capaz que no, me daría 66,21 kilogramos y el desvío estándar a 7,5. Muy bien, entonces ahí tengo, digamos, ya dos descripciones. Esto y esto son descripciones que tienen números distintos, pero que apuntan exactamente a lo mismo, y yo me inclinaré por uno o por el otro de acuerdo a esa distribución de probabilidad que me llevó 30 años a entender. Entonces, bueno, uno cuando tenga que analizar le preguntará a alguien, le dice, esta población o esta muestra, ¿proviene de una población normal o no? Alguien sabrá cómo hacerlo. Entonces son formas de describir numéricamente. Por supuesto, habíamos visto también los percentiles. Vamos a ver otras cosas. Lo que vamos a hacer a esto es tabularlo, concentrarlo, porque acá tengo 35 estudiantes, pero podría tener 7.000, entonces la lista sería interminable. Entonces uno muchas veces lo que hace es estratificar. Por ejemplo, hago una tabla y digo, bueno, acá pongo peso. Y voy a poner, por ejemplo, acá los pesos que vayan de 50 a 55. Acá los que vayan de 56 a 60. Acá que vayan de 61 a 65. Acá de 66 a 70. De 71 a 75. De 76 a 80 y de 81 a 85. Los tabulo. Entonces digo, bueno, frecuencia. La frecuencia. Cambiar el marcador. Frecuencia. ¿La frecuencia qué es? Es la cantidad de individuos que hay dentro de cada intervalo. Entonces yo digo, de 50 a 55, ¿cuánto tengo? Y veo acá 1, 2, 3, 4. 4. Después, de 56 a 60, ¿cuánto tengo? 3. De 61 a 65, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. De 66 a 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. De 71 a 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 76 a 80, 3 y 1. Entonces ahí ya tengo, como que los datos los veo mejor. Yo digo, bueno, ya acá veo con más facilidad cuál es el intervalo en el que tengo mayor cantidad de pesos o personas. Yo veo que entre 66 y 70 hay mayor cantidad. Ahí debe estar el modo. Recuerden que el modo que era otra estadística de posición que me decía el que aparecía más veces. Entonces esta es la frecuencia. Después vamos a calcular lo que se llama la frecuencia acumulada. Vamos a escribir un poco más grande. Peso. Frecuencia. Frecuencia acumulada. Acuérdense de poner ahora número de documento y nombre. Melina dice que no se toma la asistencia, es cierto, no tomamos la asistencia, pero es interesante saber quién tiene la voluntad de levantarse a las 7 de la mañana y quién no. Son datos para la estadística. Así que bueno, no tomamos asistencia porque hay gente que no tiene internet o no quiere tomar la clase, pero igualmente, digamos, anota el número de documento y nombre, pero no va como asistencia, digo para que no corra el pánico entre los que no vinieron. Pero es interesante saber quién estuvo. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, la frecuencia es esa. La frecuencia acumulada, ¿qué es?
es ir sumando. Por ejemplo, digo, bueno, entre 50 y 55 tengo 4. 56 a 60 tengo 7. ¿Qué me estaría diciendo esto? Que entre 50 y 55 tengo 4, pero entre 50 y 60 tengo 7. Acá tendría 14. ¿Qué querría decir? Que con un peso menor a 65, yo tengo 14 individuos. Que me está dando otra información. Acá vendría 25, acá vendría 31, acá vendría 34, siempre le voy sumando la curva, y esto me daría 35. En esta tabla, si yo sumo todo esto, ¿qué me tiene que dar? 35. Uno dice 7 y 7, 14, 11, 25, 31, 34, 35. La suma de esto me tiene que dar el N. Son los controles, los que llamamos auditoría de datos. Todo este tipo de cosas uno los va haciendo para no meter la pata. Y acá también me va a ir dando la suma y el final me tiene que dar lo mismo que esto. Es la frecuencia acumulada. Yo tengo una frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es saber qué porcentaje de individuos yo tengo en un determinado rango de peso. Para eso, ¿qué hago? Divido cada valor por el total y lo multiplico por 100. Vamos a hacerlo. Es decir, yo tengo que multiplicar por 100, dividir 35 cada valor. Entonces, me daría 4 por 0.35, esto me da 1,4. Esto sería por ciento. ¿Qué me está indicando eso? Que un 1,4 por... Tiene que haber algo más, muy chiquitito el número. A ver qué hice. Está bien, me equivoqué. 11,4. Ahora estamos bien. Ahora voy al otro, que sería 3 por 100 dividido 35. Eso me da, hagamos cifra redonda, 9. 7 por 2,85. Eso me da 20. 11 por 2,85. Eso me da 31. 6. La regla de 3. Decimos, si cada 35 individuos tengo 31, por cada 100 tengo tanto. Entonces, me perdí acá. 17. 3 por 2,85. 9. Y 3. ¿Cuánto me tendría que dar esto sumado? Me tendría sumado 100%. Vamos a ver si es cierto. Puede ser que como redondeé me dé diferente. 9. Vamos a sumarlo por calculadora. Oh, 100 justo. Es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que lo anterior, nada más que de otra manera. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cuántos individuos de la muestra que yo tengo pesan menos de 75 kilos? Yo lo puedo decir, bueno, 31 individuos pesan menos de 75 kilos. O dicho de otra manera, el 17%... No, acá esto no lo puedo decir porque lo dije como menos. Si yo puedo preguntar a distinto, ahora tengo que hacer una columna más. ¿Cuántos individuos pesan entre 71 y 75? Yo diría 6 individuos pesan entre 71 y 75. ¿Qué porcentaje de individuos pesan entre 71 y 75? El 17%. Porque también puedo hacer una tabla acá de frecuencia. Estoy escribiendo bien ahí, sí, creo que sí. Estoy quedando sin pizarrón, un poquito más abajo. Bueno, ahí dice frecuencia relativa acumulada. Esto viene en porcentaje también. Entonces lo mismo. Acá en el primero tengo 11, acá voy a tener 11 y 9, 20.
acá voy a tener 40, acá voy a tener 51, le voy sumando siempre al anterior esto. 51 más 18, 17, 68, 68, hay algo que está mal acá. 11, 20, 40, 51, no me va a llegar al 100%. Que estoy haciendo mal. A ver, me comí alguno. 11 más, esto me dio que es 100, ¿está bien? 68, si acá me va a dar 77, me da 80%, dando un 20%. A ver qué hice ahí. Bueno, ya lo voy a encontrar. 51. ¿Cuál? De 40 nos pasa 51. Va a salir 80. Acá tengo 11, le sumo 9 me da 20, sumo 20 me da 40, 31. le sumo 31 me da 51. No, 40. No, me da. Gracias, 71. Acá venimos a 88, 88, 97, por suerte tengo a alguien que me ayuda acá, y esto me da 100. Ahí está. Bueno, hay que ser cuidadoso, si no da uno dice hay algo que está mal, no puede ser que lo que yo estoy haciendo esté bien y la matemática esté mal. Cuando los números no dan, soy yo el equivocado. Entonces, esta columna me permite dar otras conclusiones, ¿no es cierto? Creo que tenemos bien, venimos muy bien. Yo, por ejemplo, pregunto, ¿cuántos individuos pesan menos de 70 kilos? Vengo acá, ¿cuántos individuos pesan menos de 70 kilos? Me está preguntando números de individuos. Entonces digo, bueno, me voy a la frecuencia acumulada y digo 25 individuos pesan menos de 70 kilos. La pregunta es, ¿qué porcentaje de individuos pesan menos de 70 kilos? El 71% de los individuos. Entonces, la frecuencia absoluta, la frecuencia y la frecuencia relativa a mí me permiten hablar de un intervalo, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, me sitúo en este intervalo, vamos a otro color. Por ejemplo, me sitúo en este intervalo. 61 a 65. ¿Qué me está indicando este número? Frecuencia absoluta. Ese número me está indicando que entre 61 y 65 kilos tengo 7 personas, 7 individuos. Muy bien. ¿Qué me está indicando este número? Que hay 14 individuos que pesan menos de 65, porque esto es como me suma a todos los anteriores. ¿Qué me indica este número? Que entre 61 y 65 kilos tengo el 20% de las unidades experimentales. ¿Y qué me indica este número? Que el 40% de las unidades experimentales, el 40% de las personas de esta muestra pesan menos de 65 kilos. Esa es la interpretación de la tabla. Es sencilla, pero recién me equivoqué. O sea que tan sencillo no debe ser. No debe ser. Siempre le digo, hay cosas que las hacemos solos, hay cosas que las hacemos en conjunto, que nos recontrolamos. La estadística es otra parte bastante tremenda porque tenemos software muy poderosos que hacen la estadística, pero el software sigue su programación. Si yo cargo y hago cosas mal, el software me tira números. Y yo si esos números los tomo tal cual y con eso voy y lo pongo en un trabajo y voy y lo presento en un congreso, puedo llegar a pasar un papelón que obligue a que me dedique a otra actividad. Entonces, normalmente la estadística la discutimos durante meses o durante años antes de dar una conclusión. Hay que tener en cuenta que muchas veces esto es sencillo, uno dice, bueno, tengo 30 muestras. Pero, por ejemplo, en el laboratorio, en el que seguramente muchos de ustedes van a trabajar, nosotros trabajamos con muestra de agua. Tenemos en este momento, tenemos una cuoteca, se llama una cuoteca, una colección de muestras de agua que hemos analizado, tiene un poco más de 400 muestras. Pero a cada una de esas muestras le medimos 50 variables. O sea que tenemos 20.000 datos. No alcanza el pizarrón escribiendo chiquito para poner. Entonces uno ya los datos no lo ve. Entonces se tiene que basar en la estadística descriptiva porque no hay otra. No puedo mirar los datos. No puedo decir si
si hay más arsénico en el agua de pozo, si la pampa, si General Pico, no puedo decir nada de eso. Entonces me tengo que basar en estadística descriptiva. En estadística descriptiva tengo que usar ciertos criterios, como recién decía, no me da 100%, hay algo que está mal. Igualmente siempre tenemos el temor de estar haciendo las cosas mal. Por eso lo analizamos entre 2, 3 o 5 personas o más. Normalmente todo lo que se analiza se presenta en el seminario del laboratorio, que yo los invité a ustedes, son los lunes a las 10 de la mañana. Es un seminario en el cual se discuten las cosas y entonces alguien va y muestra, decimos, yo lo que obtuve es esto y ¿qué les parece? Bueno, hay gente que sabe y opina más, hay gente que cuestiona, si yo hubiera hecho tal cosa, entonces eso nos va creando un poco de seguridad. Pero es difícil. Bueno, entonces esta tabla es interesante, pero muchas veces la tabla puede ser mucho más grande y tampoco verla, entonces recurro a gráficas. A gráficas. Vamos a intentar hacer acá. ¿Cuántos tipos de gráficas tenemos? Muchísimos. Imagínense que nosotros en el laboratorio damos un curso que solo es de gráficas. Entonces uno dice, no es tan sencillo. Pero vamos a ver las más fáciles. Una de las gráficas que se utiliza mucho es lo que llamamos el histograma de frecuencias, que se puede hacer con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Y también se podría hacer con las frecuencias acumuladas. Pero vamos a hacer el más sencillo que con la frecuencia absoluta. Entonces, un gráfico no siempre, pero es bastante común que tenga un eje vertical. Le solemos poner una flechita para hacerlo más fácil. A veces parece que si no le ponemos la flecha no es un gráfico. Y un eje horizontal. Llamamos el eje X, el eje Y, el eje horizontal, el eje vertical, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Cualquiera de esas cosas es igual. Y entonces, bueno, me fijo cómo voy a representar. Habitualmente, cuando hacemos un histograma, acá colocamos la frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Yo lo voy a hacer con frecuencia absoluta. Y acá coloco los intervalos. Entonces digo, bueno, supongamos que acá puse el 50, no tiene por qué empezar en 0 el gráfico. Acá está el 55, acá está el 60, 65, 70, 75, 80, a agregar un poquitito más, y 85. ¿Me voy a poner una pregunta? No, muy bien. Bueno, muy bien. Y entonces ahora voy a la gráfica, voy a hacer otro color para que quede un poco más azul. Entonces digo, de 50 a 50... y acá pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así seguimos. Todo esto obviamente no lo hacemos más a mano. Todo esto tenemos funciones en un software, cargamos, trabajamos. Es más, ni siquiera tenemos que cargar. En el laboratorio construimos un software que cuando metemos los datos apretamos un número y ese número nos muestra los gráficos porque ya están programados. La cuestión digamos, de ese tipo de cosas ahorra tiempo y aumenta la seguridad porque lo escribimos una vez, lo hicimos bien y listo. Bueno, entonces, entre 50 y 55 tengo 4, entonces digo 50, 55, 1, 2, 3, 4. Y dibujo acá un rectángulo. Después digo, entre 56 y 60 tengo 3. Acá tengo un problema muchas veces, decir, bueno, ¿dónde pongo el 60? Si el 60 cae en un intervalo, si el 3, ese tipo de divisiones, a la hora de hacer los histogramas, en un software se define claramente. Si una persona que pesa 60 la meto acá o la meto acá, ese tipo de cosas. No nos vamos a preocupar por eso ahora. Una gráfica sencilla. De 61, sería pasando 60 hasta 65, tengo 7. Acá tengo 5, 6, 7. Quedaría así. Entre 65 y 70 tengo 11. Esto vendría hasta acá. Así. 71 a 76 tengo 6. Allá. 76 a 80 tengo 3. Por acá. Y acá tengo 1. Y eso es un histograma. Entonces esto
yo lo miro de reojo y ya tengo la información. Cosa que acá tengo que mirar un poco más de número, me confundo. Yo miro la información así, a simple vista, digo, hay muy pocos estudiantes que pesan entre 80 y 85. Es más, puedo más o menos, digo, habrá uno o dos de 80 a 85, hay alrededor de 5 de 50 a 55. La mayor cantidad de estudiantes cae entre 65 y 70, aunque hay una buena distribución entre esto y esto, los estudiantes entre 60 y 65 más los de 70 y 75 casi suman lo mismo que esto. Entonces, bueno, el histograma me permite a mí ver eso. También lo puedo hacer con frecuencias relativas. Yo acá digo, bueno, entre 60 y 65 tengo 11. Si lo hubiera hecho con frecuencias relativas, me aparecerían los porcentajes y tendría la misma información. Entonces, bueno, tengo un gráfico que se resuelve con relativa facilidad, la mayoría de los software hacen, pero tengo que saber cómo cargar estos datos. Muy bien. Tengo tiempo de tomarme un mate. Magnífico. Vamos a hacer algunas preguntas para familiarizarnos antes de pasar al próximo gráfico. Y les doy 30 segundos para que la intenten pensar, después doy la respuesta y si les coincide, quiere decir que van en buen camino. Si no les coincide, no se desesperen. Lleva años esto. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen un peso entre 76 y 80 kilos? ¿Qué porcentaje de estudiantes de esta muestra pesan entre 76 y 80 kilos? Hay 30 segundos. Vamos a anotarlo. Porcentaje de estudiantes entre 76 y 80 kilogramos. Muy bien, pasaron los 30 segundos y vamos a la respuesta. ¿Qué porcentaje de estudiantes están entre 76 y 80 kilos? Estoy hablando de este rango de pesos. Me está preguntando porcentaje de estudiantes. Hablo de frecuencia relativa. Entonces digo, un 9% de los estudiantes, 9% de los estudiantes pesa entre 76 y 80 kilos. Si no están de acuerdo, me preguntan. Me puedo haber equivocado. Creo que estoy bien. Vamos a otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes pesan menos de 70 kilos? 30 segundos. Muy bien. A ver si hay alguna pregunta. Ahora no. Bueno, ahí estamos. ¿Cuántos estudiantes pesan menos de 70 kilos? 70 kilos o menos. Utilizo frecuencia acumulada. Me está preguntando cuántos, no porcentaje. Cuando es cuánto, el número, uso estas columnas. Cuando es porcentaje, uso aquello. Entonces, ¿cuántos pesan menos de 70? Uso la frecuencia acumulada. Sé que 25 estudiantes se acumulan hasta 70 kilos. Entonces uno dice, bueno, 25 estudiantes pesan 70 kilos o menos. Esa es la respuesta. Vamos a otra. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesa
más de 75 kilos. 30 segundos. Asegúrense de entenderlo, porque las preguntas de la ejercitación de hoy son difíciles. Son difíciles. Trabajamos con esto. Yo trabajo a hacerla a mí esta mañana. Bueno, 30 segundos. Acá me está preguntando qué porcentaje de estudiantes pesa más de 75. Me está preguntando porcentaje, tengo que trabajar con esto. Cuando me pregunta más o menos, ¿cuántos hay más que esto o menos que esto? Trabajo con la acumulada. Cuando me pregunta qué porcentaje está entre tanto y tanto, uso con la relativa. Entonces tengo que trabajar con la acumulada. ¿Cuántos pesan más de 75? A mí la tabla me dice que 88% de los estudiantes pesa menos de 75. O 75 o menos. Entonces, si el 88% pesa 75 kilos o más o menos, la pregunta es ¿qué porcentaje pesa más de 75? Entonces, si 88 pesa menos, el 12% va a pesar más que eso. Está. Muy bien. Nada fácil. Dijo Darwin, si el hombre de ciencia solo tuviera que observar la naturaleza y no contar qué es lo que vio y sacar conclusiones, sería el más feliz del mundo. Me lo tengo ahí en un libro. Una palabra de Darwin, un observador de la naturaleza, pero claro, si yo me quedo en observar los datos y después no saco conclusiones en base a eso y no lo cuento, esos datos no sirvieron para nada, a lo mejor había hecho un gran descubrimiento. Realmente cuando uno hace ciencia, hay gente que les gusta esto, pero la mayoría de la gente no le gusta. La parte más interesante de la ciencia es generar la hipótesis de trabajo, diseñar los materiales y métodos con cuales yo voy a obtener los datos y ojalá uno terminar ahí. Muchas veces hay gente que hace la investigación de esa manera y los análisis lo hace otro. Pero bueno, normalmente quien hace mejor el análisis es quien estuvo en todas las etapas. Así que bueno, por eso le digo, esto es como que es tedioso, es pesado. Bueno, muy bien. Se nos va el tiempo. Vamos a otro tipo de gráfico. Otro tipo de gráfico interesante. Este es un gráfico que me muestra ciertas cosas. Me está indicando también que el modo estaría por acá. También de acá puedo presentar la mediana, por ejemplo. ¿La mediana qué es? Es un valor por el cual el 50% de los individuos pesan menos que eso, en este caso. Entonces, si yo me voy al acumulado, fíjense que hasta 65 kilos tengo el 40%. Eso me está indicando que la mediana es mayor que 65. Si me voy hasta 70 kilos tengo el 71. Eso me está indicando que ya me pasé de la mediana. Por lo tanto, de mirar la tabla, sé que la mediana va a estar entre 66 y 70. También de acá puedo presentar los percentilos. El primer cuartilo o 25, que era un valor de la variable para el cual el 25% pesaba menos, en este caso, que ese valor. Yo digo, bueno, 60 kilos es 20, quiere decir que todavía no llegué a ese percentilo 25, pero con 65 ya me pasé. Entonces quiere decir que el percentilo 25 o primer cuartilo está alrededor de 61 o 65 kilos. Entonces uno dice, bueno, así a grosso modo uno puede decir, bueno, mirando esto digo, bueno, el 25% de mi población pesa menos de 61 a 65 kilos. Y así puedo sacar cada cosa. Entonces eso me va construyendo una imagen hiperdimensional en mi cabeza de todos esos datos. Yo como que tengo que tener ahí una cosa que la puedo girar y dar vueltas. No es tan fácil. A veces nos sentamos y nos vamos frustrados porque no le pudimos sacar ningún dato. Ayer justamente estuve a la mañana con la doctora Lupo, que es la vicedirectora del CUEM, y estuvimos trabajando y bueno, encima a través de la computadora no podemos ni compartir un mate. A veces un mate, que uno dame el mate, calienta el agua, hace pensar mejor. Cada uno tomaba mate en su computadora. Bueno. Vamos a ver otro tipo de gráfica interesante, otro tipo de gráfica es lo que se llama box plot. El box plot es un gráfico en el cual yo, también acá tengo
Acá habitualmente voy a poner la variable, que es el peso. El boxplot, ¿qué grafica habitualmente? La mediana. Entonces, yo vuelvo acá a la tabla original. La mediana, ¿qué era? Era el valor central, es decir, de dividir en dos la tabla, el que ocupaba el valor central. Como yo tengo 35, acá dije tengo, estos son 17 datos, acá me quedó justo el 18, esta es la mediana, ya la tengo, es 68 kilos. Entonces yo vengo a una gráfica, entonces acá tengo, la gráfica la podemos cortar acá porque arranca de, acá tengo 50, acá tengo 60, acá tengo 70, acá tengo 80 y acá tengo 90. Y acá tengo un solo grupo ahora. Solo tengo este grupo de estudiantes, pero yo este mismo experimento lo podría haber hecho a lo mejor antes de la cuarentena, lo voy a hacer en octubre, después que haya pasado, ojalá, la cuarentena, y lo puedo estar haciendo en otras universidades del país. Entonces, como que quiero tener una imagen no solo de la población de Rosario, sino que quiero tener una imagen de la población de estudiantes universitarios de Argentina. Entonces acá puedo tener diferentes escalones, diferentes, acá tengo únicamente Rosario, que son estos estudiantes. Entonces vengo y lo grafico. Digo, la mediana es 68, estaría más o menos por acá y trazo una línea. Una línea así. Después busco los percentilos. El percentilo 25, ¿qué sería? El valor que me deja el 25% de los individuos por debajo de ese valor. Como yo sé que acá tengo 17, dividirlo en 2 sería 8, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá tengo 8. Entonces dice, bueno, este es el percentilo que llamamos Q1, es el percentilo 25. Entonces vengo y lo grafico acá. 61 es ya el percentilo 25. Después voy a marcar el percentilo 75. ¿Qué es el 75? Bueno, contar desde la mediana 8 más, o sea, dividir esto en dos partes. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo este. Acá no me preocupo mucho por el valor, porque esto después lo hacemos con un software. A lo mejor podría haber sido este, si cuento bien. No quiero perder tiempo porque tengo una hora. Entonces este sería el percentilo 75. 71. Vengo y lo grafico acá. Así. Habitualmente esto se cierra. Y queda como una cajita, donde la línea gruesa del medio, a veces no es gruesa, pero la línea del medio es la mediana y las dos líneas que cierran la caja son el percentilo 25 y el percentilo 75. Y después grafico acá mismo el rango. Digo, el valor más chico es 51 y el valor más grande era 81. Habitualmente lo uno con una rayita así y me queda ese gráfico que se llama gráfico de cajas y bigotes. Una cajita y bigotes. No sé quién le puso el nombre, o se llama Box and Whiskers, el nombre que... o Box Plot. Box Plot. Entonces este gráfico de mirarlo me da un montón de información. La misma que esta, y por ahí mucha más, porque yo miro y decir, la mediana es cerca de 70, quiere decir que menos del 70% pesa, perdón, que el 50% pesa menos que 68 y el 50% pesa más. Sé que el estudiante más liviano es este y el más pesado es este. Que el 25% de los estudiantes pesa menos de 60 y que el otro 25% pesa más de 70. Entonces, eso me da una distribución de mis individuos. Entonces, yo con esto puedo, de alguna manera, informar qué tengo en mi muestra. Por supuesto, si este mismo trabajo, supongamos, lo hubieran hecho en otra universidad, supongamos en Córdoba, y supongamos que en Córdoba hubiera dado así, es Córdoba. De mirar a simple vista el gráfico, uno dice, los estudiantes de Córdoba, escúchame, vos que estás trabajando en Córdoba, hacete este experimento. Nos juntamos un día a hablar por internet
Y yo le pregunto, digo, ¿no te parece que los estudiantes de Córdoba tienen el mismo comportamiento respecto del peso que los de Rosario? Mira la gráfica y decís, no, no. Es más, yo puedo decir, en Rosario, esto valía 68. En Rosario, el 50% de los alumnos pesan menos de 68. Mientras que en Córdoba, el 50% pesa menos de 80. O le puedo decir, bueno, la mediana es 68, mientras que en Córdoba la mediana es 80. ¿Eso qué quiere decir? Que en Rosario hay un 50% que pesa más de 68, pero acá hay un 50% que pesa más de 80. Eso me está indicando que en Córdoba tengo estudiantes más pesados. Por supuesto, no sé si es porque engordaron durante la cuarentena o porque ya eran más corpulentos. Eso lo veremos con la estadística inferencial, haciendo estudios antes y después. Acá estoy haciendo descripción de esto únicamente. Le pregunto, la pregunta es, ¿en qué lugar, en Rosario o en Córdoba, está el estudiante más liviano de los dos grupos que estoy analizando? Mirando esto, que voy al rango. Digo, en Rosario el más liviano pesa 51, en Córdoba hay uno que pesa menos de 50. Y el más pesado está en Córdoba, está en Rosario. 10 segundos, 30 segundos para responder una pregunta. El estudiante más pesado de todos, ¿dónde está? ¿En Córdoba o en Rosario? 30 segundos. Mientras tanto me tomo un mate. ¿Qué tendría que mirar para saber el estudiante más pesado? El rango. Perfecto. ¿Dónde está? Y la acertó. Está en Córdoba. Porque en Córdoba el más pesado pesa más de 90. Mientras que en Rosario pesa 80, cerca de 80, un poquito más de 80. Entonces, esto es lo que se conoce como boxplot, nos da muy buena información. ¿Vamos con la hora? Bien, venimos bien. Este gráfico, entonces, dijimos, vamos a insistir acá, boxplot. Habitualmente graficamos, vamos a poner acá, mediana. Por supuesto puedo modificarlo esto, pero en el mundo, cuando uno ve este gráfico, ya sabe que la línea del medio es mediana. La línea de arriba es el percentilo 75. La línea de abajo es el percentilo 25. Este es el mínimo y este es el máximo. Entonces, yo puedo innovar, pero me sirve acá unas palabras que escucho todos los días. Me gusta mucho el canal Gourmet y hay unas propagandas ahora por los 20 años, a lo mejor alguno lo vio, donde hay un pastelero muy conocido que es Osvaldo Gross. Y en una parte dice, yo siempre a mis alumnos le digo, antes de hacer pastelería de autor, manejen los clásicos. Me iluminó eso. Antes de inventar gráficos boxplot, manejen los clásicos. El clásico que es este, mínimo, máximo, mediana, percentilo. Entonces yo lo hago. Lo pongo en la computadora, aprieto un botón, un japonés, un chino, un húngaro o lo que sea, lo va a entender porque es el clásico. Yo lo puedo modificar. En general, para modificar la ciencia, para modificar cosas de la ciencia, uno tiene que tener ya un rótulo, es decir, bueno, esa otra palabra, un capo. Dice, bueno, un capo puede hacer lo que quiera, si grafique como quiera. Pero en general no somos capos, entonces conviene aferrarse a los clásicos. Con lo cual nos van a entender. También tengo que pensar que cuando yo voy a un congreso, voy a mostrar los datos con esto. Si hice gráfica de autor, inventé, no va a entender nadie. Entonces, como no va a entender nadie, pueden ocurrir dos cosas. Que toda la gente, mientras yo hablo, piense en otra cosa, consulte el celular, a ver si tiene cosas que hacer, a dónde voy a comer, etc. O la otra puede ser que no entienda nada y vaya juntando preguntas y después me las haga y yo no las puedo responder. Entonces, nueva conclusión, aferrarse a los clásicos. Entonces, en general, el boxplot, yo lo hago cuando tengo una muestra
que no puedo decir que es normal. Una muestra normal, ¿cuál es el análisis de frecuencia? Yo acá tengo un análisis de frecuencia. Esto es un análisis de frecuencia. Esto es una distribución normal, o prácticamente normal. ¿Por qué? Porque cuando yo uno los puntos, más o menos, me da una campana. Si a mí me hubieran quedado todos los puntos amontonados acá y va bajando el histograma así, yo digo un histograma, pero eso es no normal. Entonces yo en este caso, el box plot sirve para no normal y para normal, para los dos. Esto es muy importante. Para los dos. Ahora, si yo tengo una población normal, caigo en otro gráfico que es el gráfico de media y desvío estándar, que normalmente llamamos gráfico de puntos. Entonces, ¿qué puedo graficar yo? Acá voy a tener la variable. Muy bien. Acá voy a tener el peso. Y voy a tener graduar. Corto el eje. 50, 60, 70, 80, 90. Acá tengo la población Rosario. Podría agregarles. A esto se lo llama habitualmente grupos. Series. Yo hice un trabajo de medir el peso en estudiante para ver si la cuarentena había afectado su peso corporal y trabajé con dos series, con dos grupos de datos. Estos son datos, ya vamos viendo algunas cosas, estos son datos independientes. Yo medí el peso de Rosario y medí el peso del estudiante de Córdoba, son datos independientes. El peso de un estudiante de Rosario no tiene nada que ver con el peso de un estudiante de Córdoba. Se llaman datos independientes. Ahora, antes de terminar, vamos a ver un ejemplo de datos dependientes. Acá lo voy a ver. Entonces, este es Rosario. ¿Qué puedo graficar? Bueno, cuando la distribución es normal, y solo si es normal, voy a graficar media y desvío estándar. La media es 66. Dibujo un punto habitualmente cuando estoy graficando media. Y el desvío estándar, 7,5. Me voy 7,5 para arriba y 7,5 para abajo. Más o menos está. Entonces, ¿eso qué grafico? La media y el SD. ¿Qué información me da esto? Esto me dice, bueno, que en promedio los estudiantes andan alrededor de 66 kilos y si a 66 le sumo 7,5, digamos 8, 66 más 8 me da 74, ¿no es cierto? Entonces acá, esto sería 74, y si a 66 le resto 8 me da 58. Entonces esta gráfica a mí me está diciendo, bueno, el promedio, o sea, si yo hubiera sumado todos los pesos y los divido por 35, eso me da un valor de 66. En promedio pesan 66 kilos. Y después el desvío estándar 58 a 74, sé que aproximadamente, digo aproximadamente porque es un número con decimales, aproximadamente el 60% de los estudiantes están entre 58 y 74. Por supuesto estoy hablando de una población normal. La población normal, que ya la analicé previamente. Parece que tiene más información esto, pero no, aquello es extremadamente útil cuando la población es normal y me va a permitir una inferencia estadística con mayor potencia. Uno dice, ¿para qué usar esto si esto me sirve para todas las cosas? No, porque aquello me aumenta la potencia de mis decisiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo afirme algo, esto voy a estar mucho más seguro. Si yo le hubiera sumado dos desvíos estándar, 6 minutos, le hubiera sumado dos desvíos estándar, esto se hubiera ido hasta por acá, que sería 82, y si lo hubiera restado acá, se hubiera ido a 50. Entonces, 82. El promedio sigue siendo 66 que vimos, pero yo con esto acá sé que entre 50 y 82 kilos tengo el 97% de los estudiantes. Eso es lo que me indica.
Cuando uno mira la muestra puede tener algunas cosas que no le cierren, porque acá estoy haciendo una descripción ya basándome en un modelo normal. Ahora, supongamos que yo esto mismo, bueno, lo hice ahora, esta semana, no sé cómo, pero bueno, lo hice por internet. Le pregunté el peso a los estudiantes y confío que los estudiantes me hicieron las cosas bien. Y en octubre, suponiendo que la cuarentena se levante la semana que viene y todos podremos empezar a ir al gimnasio y caminar, ir a la facultad, la semana que viene, en octubre, tomo los mismos estudiantes y los vuelvo a medir. Y los vuelvo a medir, entonces voy a tener los mismos estudiantes, pero estos son medidos en abril y estos son medidos en octubre. Y en octubre me da una cosa así. Entonces, miro esto y digo, bueno, saco una conclusión, digo, bueno, sí, cuando se levantó la cuarentena, los estudiantes bajaron de peso en promedio. Los más livianos también bajaron y los más pesados también. Y acá tengo una situación de datos que llamamos dependientes. Dependientes. ¿Por qué? Y porque estos valores son de los mismos estudiantes que estos. Y yo no puedo pretender que un alumno que pesaba 87 kilos pese 50. Ese 87 a lo mejor bajó y pasó a 83. Entonces son datos dependientes. Entonces, eso es otro tema bastante difícil y tenemos que ser muy cuidadosos porque si confundimos eso, toda nuestra conclusión puede ser errónea. Y recuerden que una conclusión errónea en la estadística va a traer problemas graves, pudiendo producir muertes en cantidades importantes. Así yo estoy haciendo cosas insignificantes porque en base a la estadística voy a tomar decisiones, o voy a influir sobre las personas. Haciendo que si yo, por ejemplo, mido el agua de Rosario y salgo por televisión diciendo no, el agua de Rosario tiene 75 partes por billón de arsénico, por lo cual yo recomiendo no tomarlo, el 20% de la población al día siguiente no toma más agua de Rosario y va a ir a comprar agua. Y se va a empobrecer porque va a gastar comprando agua y entonces eso que se empobrece va a impedir gastar después dinero en otras cosas y bueno, eso va a traer serios problemas. O al revés, si voy a General Pico y digo, bueno, General Pico no se haga problema, el agua de General Pico tiene todo menos de 10 partes por billón, ahí sí voy a causar muerte porque el agua de General Pico tiene 100 partes por billón y si la gente empieza a tomar el agua que corre por la red va a tener hidroarsenicismo crónico en poco tiempo y bueno, algunos van a morir de cáncer. Entonces, fíjense que una observación y una inferencia estadística mal hecha puede costar caro. Entonces, estos son dependientes. Bueno, me queda un minuto. Los datos, lo vamos a volver a ver, los datos independientes son cuando yo mido cosas en unidades experimentales distintas. Peso alumnos de Rosario, peso alumnos de Córdoba. El alumno de Córdoba no es el de Rosario. Los datos dependientes son cuando yo mido sobre la misma unidad experimental. Pesé a los alumnos de Rosario en febrero, pesé a los alumnos de Rosario ahora después de un mes de cuarentena y los voy a pesar en octubre. Esos son datos dependientes. Son extremadamente importantes, ¿por qué? Porque la representación es la misma, pero la interpretación es distinta. La interpretación es distinta y la inferencia, las funciones que utilice para sacar mis conclusiones son diferentes, tienen en cuenta argumentos importantes que vamos a ver en la próxima clase. En la clase que viene empezamos con inferencia estadística, les recomiendo levantarse temprano. Todavía no sé cómo va a ser la clase porque creo que no la doy yo, la da la licenciada Chulibert. Así que bueno, tengo que arreglar con ella si la va a hacer en vivo o la va a hacer con PowerPoint o haremos las dos cosas. A lo mejor ella genere a lo mejor un video y yo de esta clase. Veremos, todavía vamos programando. A lo mejor la semana que viene ya vamos a la facultad y tenemos otra vez el salón y a Tarzán ahí durmiendo un rato también en el aula. Bueno, suerte con la ejercitación, tómenla con calma, no es fácil. Si les resulta fácil me alegro, pero ojo que puede resultarle fácil las consecuencias ser nefastas. Así que bueno, cualquier duda nos consultan y seguimos adelante, nos vemos de alguna manera el miércoles que viene.